Bienvenidos a América Directo. Hoy vamos a hablar de un tema que está creciendo fuertemente en los países más desarrollados. Tiene que ver con la formación y con la educación, utilizando el canal de Internet como el principal canal para recibir el conocimiento, para poder interactuar, para poder aprender y, por supuesto, recibir finalmente una formación muy similar al modelo que uno podría definir como educación tradicional. Por eso, hoy tenemos un invitado que es Ignacio Puig Moreno. Él es el fundador, junto con tres amigos, de un proyecto muy interesante que se llama Acámica, que además ha recibido, digamos, no una beca, sino un proyecto de financiación para desarrollarse en la Argentina. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, gracias por invitarme y bueno, espero poder contarles un poco más respecto de esto que estamos haciendo. Bien. Primero, contanos un poco, Ignacio, de qué se trata Acámica, porque es un proyecto bastante innovador, pero también alineado con algunas de de los últimos avances que se están produciendo en algunos países, sobre todo como Estados Unidos. Hay mucha experiencia también en países asiáticos con la educación por Internet. Claro, como bien decís, Jorge, esta es una tendencia que está pasando en los Estados Unidos hace ya un par de años, en la que surgieron varias iniciativas que están ofreciendo educación y sobre todo gratuita a través de Internet. Y sobre todo el año pasado, en 2012, las grandes universidades de Estados Unidos, podemos nombrar Harvard, Stanford y compañía, tomaron la decisión de ellos mismos empezar no solo grabar sus clases y subirlas online, que eso ya lo hacían, pero sino pensarlas y hacerlas disponibles para el mundo online y para cualquiera que esté interesado en aprender y sobre diversos temas. Mm. Es así que Eh, nosotros entonces identificamos eso como una oportunidad para hacerlo desde nuestro país, desde la región. Bien. Ignacio, una de las cosas interesantes es que se puede decir que el modelo educativo lleva prácticamente 400 años sin grandes variaciones. O sea, pueden variar los conocimientos, pero el método más tradicional es un profesor, un docente, un experto frente a un grupo de alumnos que puede ser pequeño, más grande, como sea. Sin embargo, Internet plantea una metodología diferente. ¿Cuál es la principal diferencia entre ese método tradicional, más allá del canal tecnológico? ¿Cuál es la principal diferencia para el que quiere aprender cuando utiliza un modelo como el de Internet? Sí, yo creo que hay dos diferencias, obviamente. Uno es la masividad. Como bien dijiste, un profesor hoy en día tiene capacidad para manejar hasta, digamos, no sé, 100 alumnos, 300 si uno quiere ser muy positivo. Y de repente acá se encuentra con 180.000 personas estudiando al mismo tiempo. Obviamente hay muchos que se preguntan, pero bueno, ¿cómo hace una sola persona, un profesor, para poder llegar a enseñarle a todas estas personas? Y la magia de todo esto es que acá la interacción educativa no pasa solamente unidireccional, que es alumno-profesor, sino alumno-alumno. Entonces es ahí donde se da la diferencia con el modelo tradicional. Acá depende mucho de la interacción entre los usuarios, entre los estudiantes. Mm. Ahora bien, Ignacio, hay algo que es innegable. Todavía predomina culturalmente, me parece a mí que en todas las sociedades, la sensación de que el modelo presencial, que ese contacto directo con el profesor en un ámbito específico, pareciera como que está vestido todavía de o de un gran prestigio, que no sé si modelos como el que promueve Acámica lo pueden conseguir de la manera que ya lo tiene el modelo tradicional. No sé si soy claro en la pregunta y en el Sí, sí, concepto. sí. No, obviamente nosotros entendemos que lo más rico de la educación es la interacción y el vínculo humano, ¿no? Y si uno tiene la posibilidad de poder interactuar mano a mano con el profesor en sí, obviamente tiene mayores posibilidades, pero también hay que entender la situación de millones de personas en este mundo que no acceden a esa oportunidad de poder interactuar mano a mano con el especialista. Entonces,
Lo que busca este modelo inicialmente no es resolver todos los problemas que tiene la educación hoy, pero sí por lo menos atacar la cuestión del acceso a una educación. Entonces, de esta forma, como decíamos, se puede llegar a cientos de miles o inclusive millones. Mm. Em, a ver, Ignacio, vamos a mostrar un poco la pantalla de lo que es la homepage de Acámica, ¿no? Hablamos del microaprendizaje, hay unos cursos disponibles, como podemos ver aquí mismo, como Entrenando la inteligencia emocional, la empresa familiar y sus protagonistas. El modelo que plantea Acámica tiene que ver con una formación en temas y en conocimientos tradicionales, o están enfocados a proyectos muy específicos? Nosotros estamos encarando, digamos, una vertical, pero que se podría llegar a interpretar en dos. Por un lado, entendemos que es necesario la educación en cuestiones de tecnología y las últimas tendencias que están muy ligadas a emprendedorismo o, bueno, cuestiones de liderazgo, etcétera. Pero también buscamos una educación integral, y esto más que nada fue por lo que recibimos de información por parte de nuestros usuarios. Cuando nosotros hicimos la prueba de subir un curso de inteligencia emocional, que no es una cuestión que se enseñe hoy en día en las instituciones tradicionales, fue el curso que hasta la fecha más recepción tuvo. Entonces eso nos dio a entender que es necesario porque hay un espacio, un gap en el mercado sobre la demanda y oferta de profesionales con educación técnica en tecnología, digamos programadores, por ejemplo, pero es necesario también que estas personas no sean solo técnicamente eficientes, sino sepan trabajar en equipo, colaborar, que es las tendencias y lo necesario en estas nuevas economías de la información. Mm. Ignacio, ¿cómo decide Acámica la incorporación de un profesor o docente o experto que va a formar a la gente? Y sobre todo, una vez que decide su incorporación, o sea, ¿se le paga por los cursos? ¿Cómo es el modelo para que la gente gane dinero? Porque al final de cuentas estamos hablando de una empresa. Sí, sí, totalmente. Nosotros no somos una fundación, sino que nos hacemos llamar una empresa social. O sea, si bien atacamos una necesidad de las personas, eh, buscamos el lucro. Y lo que hacemos para identificar y sumar profesores es, primero nos basamos en su experiencia. Puede ser tanto teórica, o sea, un título universitario, o sobre todo experiencia práctica. Entonces, tratamos de preservar un poco la calidad respecto a inicialmente que la persona tenga cierta experiencia comprobable en el asunto que desea hablar, porque hoy en día en Internet la información ya es una especie de commodity y cualquiera hoy puede subir y hablar de lo que quiere. Entonces, lo importante y lo que estamos haciendo nosotros es justamente curar un poco ese tipo de contenido y poder armar una experiencia en su totalidad. Mm. ¿Y qué pasa con los alumnos que se suman a estos cursos? ¿Tienen que pagar algo? ¿Los cursos son 100% gratuitos? ¿Cómo funciona el modelo de aprendizaje? Ok, nosotros hoy inicialmente tenemos cursos totalmente gratuitos porque entendemos que también tenemos que permitirle a la comunidad probar lo que es la experiencia de aprender online. Sabemos que tenemos que romper aún con ciertos prejuicios y preconceptos que por suerte ya muchos lo están entendiendo, que la educación online es tan buena como la presencial, pero bueno, todavía hay que superar esas barreras. Y después, en segunda instancia, estamos generando contenido que va a ser pago, pero estamos manejando valores sumamente inferiores a los que uno puede conseguir hoy en la educación tradicional. Estamos hablando del 10% o mucho menos. Mm. Ahora bien, en todo el mundo hay siempre a la hora de formarse, quien se forma espera tener una certificación, título, algo que compruebe fehacientemente que ha recibido esa formación. En el caso de Acámica, ¿quién va a ser el responsable de otorgar esas certificaciones de aprendizaje? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque
Y es algo que identificamos nosotros como un problema, ¿no? Hay mucha gente que está más interesada por recibir un título que por realmente aprender. Y después a la hora de aplicar lo aprendido se les complica porque su objetivo estaba equivocado. Pero nosotros tampoco queremos ir contra corriente, si bien queremos cambiar también esa preconcepción. Nosotros estamos más interesados en que las personas aprendan más que finalicen del todo su curso o obtengan un certificado, pero de todas formas nosotros entregamos un certificado propio y al mismo tiempo estamos buscando y estamos generando alianzas con distintas organizaciones, ya sea empresas o el Estado, o ONGs o mismo universidades, para que estas sean las que avalen que la persona sabe lo que dice saber, digamos. Entonces, al final del curso, si lo completa, les enviamos un certificado digital. Bien. Para terminar, Ignacio, el proyecto que llevan adelante, y voy a nombrar, digamos, están Gonzalo Orsi, que son los socios, Tomás Escobar, que para muchos es conocido porque fue el fundador de Cuevana, que en su momento fue noticia, y Juan Badino, son junto con vos los otros tres fundadores. Em, Acámica es un proyecto educativo o es un proyecto tecnológico? Es las dos cosas, realmente. Nos planteamos un gran desafío porque buscamos, por un lado, innovar desde la experiencia de aprendizaje y por otro lado, o desde la herramienta de aprendizaje y por otro lado también innovar desde el contenido del aprendizaje, que es lo que queremos transmitir desde el punto de vista educativo. Pero tenemos que entender, y eso es algo muy importante, que lo identificamos tanto recorriendo las instituciones tradicionales acá en Argentina como en el resto del mundo, es que la tecnología es parte de muchas cuestiones de nuestra vida y en la educación llegó para quedarse, obviamente. Entonces, hay que entender ese paradigma anterior y volcarlo al nuevo en el que se suma a lo que la educación hace. Entonces es necesidad tanto de nosotros, que somos unos pocos que queremos tratar de aportar nuestro grano de arena, pero que todas las personas que están inmersas en la educación tienen que entender que tienen que replantear todo y ver a la tecnología como una variable preponderante más. Muy bien. Ignacio Puig Moreno, fundador de acamica.com. Queremos agradecerte el contacto con América Directo, con Infobae América, y bueno, seguiremos de cerca también las actividades que están desarrollando en materia de proyectos educativos. Muchísimas Muchis- gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge, y esperemos que tengan más noticias sobre nosotros. Muchas gracias. Una formación muy similar al modelo que uno podría definir como educación tradicional. Por eso hoy tenemos un invitado que es Ignacio Puig Moreno. Él es el fundador, junto con tres amigos, de un proyecto muy interesante que se llama Acámica, que además ha recibido, digamos, no una beca, sino un proyecto de financiación para desarrollarse en la Argentina. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Claro, como bien decís, Jorge, esta es una tendencia que está pasando en los Estados Unidos hace ya un par de años, en la que surgieron varias iniciativas que están ofreciendo educación y sobre todo gratuita a través de Internet. Y sobre todo el año pasado, en 2012, las grandes universidades de Estados Unidos, podemos nombrar Harvard, Stanford y compañía, tomaron la decisión de ellos mismos empezar No, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias, gracias por invitarme y bueno, espero poder contarles un poco más respecto de esto que estamos haciendo. Bien. Primero, contanos un poco, Ignacio, de qué se trata Acámica, porque es un proyecto bastante innovador, pero también alineado con algunas de los últimos avances que se están produciendo en algunos países, sobre todo como Estados Unidos. Hay mucha experiencia también en países asiáticos con la educación por Internet.
Bienvenidos a América Directo. Hoy vamos a hablar de un tema que está creciendo fuertemente en los países más desarrollados. Tiene que ver con la formación y con la educación, utilizando el canal de Internet como el principal canal para recibir el conocimiento, para poder interactuar, para poder aprender y, por supuesto, recibir finalmente No solo grabar sus clases y subirlas online, que eso ya lo hacían, pero sino pensarlas y hacerlas disponibles para el mundo online y para cualquiera que esté interesado en aprender y sobre diversos temas. mm, Es así eh, que nosotros entonces identificamos eso como una oportunidad para hacerlo desde nuestro país, desde la región. bien. Ignacio, una de las cosas interesantes es que se puede decir que el modelo educativo lleva prácticamente 400 años